Ok amigos, entonces bienvenidos a la clase de hoy. Lo que vamos a practicar, como dice el título ahí, es adentrando en algunos comandos del command line, ¿verdad? O sea, en algunos detalles del command line interface, donde pues ya hemos visto una primera parte y ustedes han seguido practicando en todo lo que es los laboratorios, pero aquí vamos a terminar de adentrar. Entonces, ¿qué es lo que al final pues yo necesito? Es que vayamos entendiendo qué es lo que tenemos por acá. Yo tengo un servidor que está aquí corriendo mi Windows. Yo tengo un Ubuntu que está corriendo como una aplicación directamente en esta parte de Windows. Y si lo vemos, pues aquí en la parte de Wi-Fi 0, aquí aparece una dirección que es eventualmente la que yo estoy haciendo uso y me estoy comunicando, digamos, a través de esta interfaz en la red que yo tengo, pues LAN, pero me permite tener un acceso hacia el Internet, digamos, y hacia otros dispositivos. Entonces, eso es lo primero que tenemos aquí. Y del lado derecho lo que ustedes ven pues al final del día es un servidor que está corriendo en Universidad Galileo como tal, al cual yo accesé y como tal este dispositivo pues está listo para la parte de pruebas que vamos a tener el día de hoy. Entonces el primer comando que yo quiero que ustedes recuerden es el de la dirección IPA y con eso podemos ver las distintas direcciones que vamos a tener. Entonces para esta no es tan relevante, es esta la que me interesa. Entonces, pero si yo le pongo aquí IPA, miren que aquí me saca pues algunas interfaces. Aquí me aparece una interfaz como tal a utilizar, pero aquí hay un detalle. Eventualmente este servidor, la interfaz que me está sacando, no es la interfaz que toda la estructura, porque esta es infraestructura de Tigo que tenemos funcionando, digamos que esté corriendo directamente, porque esa es la LAN que él tiene adentro internamente. Yo eventualmente esto tiene un servicio de NAT y le tengo que llegar a través de una IP pública, que fue lo que nos otorgaron. Entonces al final del día yo voy a hacer aquí un clear y ustedes van a ver que dentro de mi aplicación yo voy a hacer un clear y le voy a hacer un ping a ese servidor, que es el feed.galileo.edu. Entonces, como vemos aquí, eventualmente nos está diciendo que a esta es a la dirección que en realidad nosotros de manera pública le vamos a llegar. Entonces solo este concepto es bien importante que ustedes comprendan, que entonces está tras un servicio de NAT y le puedo llegar a este server, pero eventualmente yo mejor, como si se entiende, digamos también si yo le hago un ping feed.galileo, eh, .edu, entonces nos damos cuenta que llegamos a la misma dirección. Si se dan cuenta, miren, aquí está la 180.2.5 y aquí está la 180.2.5. O sea que yo voy a preferir, por temas de DNS y de facilidad como ser humano, utilizar mejor la parte de el nombre del dominio que tiene ya ese servidor. El otro comando que vamos a recordar es un comando que se llama pwd, donde me permite ver en qué path me encuentro, en qué folder me encuentro. Y ahorita pues como acabo de hacer logueos, estoy directamente en mis homes. Y al ver que tengo aquí, pues aquí voy a hacer un ls y tengo nada. Y aquí voy a hacer un ls y pues tampoco tengo nada porque no tengo ningunos dispositivos. En Ubuntu si yo hago un ll corresponde a lo mismo que yo haría un ls menos l. Entonces, la diferencia es que al hacer un ls menos l, ¿verdad? Perdón, un ls menos a, es el que estoy viendo, al, es el correcto, perdón. Con toda la información que yo tengo, lo que estoy viendo con todos estos parámetros es que puedo ver un poco más de información de todo lo que yo estoy trabajando. Pero bueno, lo que nos interesaba es ver que no tenían nada estos archivos y aquí pues como lo podemos ver, no tiene nada este servidor dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer pues es el tema donde nosotros vamos a crear un primer archivo. Entonces el comando que ahora yo voy a estar mencionando con ustedes es algo que se llama un secure copy. Esto quiere decir que es una copia que yo estoy realizando de un comando, pero que eventualmente, o sea, o de un archivo, pero que este archivo al final del día lo voy a utilizar a través del secure shell, por eso se llama el SCP. Entonces cuando nosotros vemos toda esta parte y configuración, lo que tenemos que realizar es lo primero, vamos a crear el archivo y yo solo voy a usar el comando touch. Con el comando touch voy a crear el primer archivo que vamos a copiar para esta parte y va a estar vacío, ¿verdad? Al final del día pues eso es lo que me interesa. Si yo le doy un less del archivo, pues no aparece nada como tal porque no le hemos cargado nada, pero solo es este archivo de prueba. Si le voy a hacer perdón, le voy a hacer solamente un nano y un test1 y solo para que quede constancia este archivo de la PC Windows.
Entonces simplemente es para que ustedes al final del día pues comprendan que ese es el archivo que vamos a estar usando para esta primera prueba, y ahora sí lo pueden ver que nos aparece como tal ahí. Entonces estamos listos para ya poder utilizar ese archivo para la configuración que nosotros queremos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que yo estoy aquí en el path de home y que no tiene nada. Entonces, si yo hiciera en este único servidor una copia, yo haría un cp de copy de este archivo y le llamaría, por ejemplo, test2 en la copia. Y si le doy, pues es ya una copia, y si doy less solo para ver el contenido de test2, me doy cuenta que tiene el mismo texto que anteriormente habíamos visto. Entonces estoy listo, pwd, ls, tengo estos dos archivos. Y bueno, ahora ¿qué pasa? Pues yo eventualmente voy a estar trabajando en casa. Esta es, por ejemplo, mi terminal, y quiero llegar a este servidor y necesito pasar alguna información. Por ejemplo, podría ser algunos archivos de configuración, podría ser algunos archivos relacionados a la web. Entonces lo que más me interesa es realizar este tipo de copia como tal. Entonces vamos a hacer dos cosas. Yo voy a venir aquí y voy a poner ya el comando que voy a utilizar. Entonces es el scp, y lo que va en la primera parte, digamos, del comando es el archivo, voy a poner así, local al que yo quiero llegar, y después le tengo que poner aquí el destino a donde él va a ir. Y eventualmente, si tengo que usar de parámetros, estos van aquí. Voy a ampliar aquí, donde aquí irían los parámetros necesarios para que este comando funcione. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el primer comando? Se recuerdan que yo les dije que no estamos usando el puerto tradicional, sino que estamos usando el 2022. Entonces, primero es esa parte la que tengo que configurar, ese scp-p 2022. Y ahora, pues lo que voy a hacer es la siguiente parte. ¿Qué archivo quiero copiar? Ahorita el test1. Entonces, al tener el test1, yo ahora le tengo que decir a dónde lo quiero copiar. Y como voy a hacer un copy a través del Secure Shell, tiene que ser al usuario tcp/ip arroba a donde lo quiero copiar, es a feed.galileo.edu. Y muy importante aquí es un dos puntos. ¿Y por qué es importante? Porque yo no solo le tengo que indicar, como estamos viendo aquí, no solo el usuario donde lo voy a hacer, sino que el servidor hacia donde lo voy a hacer, y muy importante, el path donde yo lo voy a instalar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que yo lo voy a dejar solo así porque no voy a indicar ningún path. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede al hacer este Secure Shell. Entonces le doy, y ahorita, porque yo ya había hecho pruebas para asegurarme que esto funcionara, no me sacó el mensaje aquel de las llaves necesarias para todo esto. Si ustedes es primera vez que lo están corriendo, la primera vez le ponen yes y ya guarda la llave y ya les funciona igual que esto. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer una copia, digamos, de este archivo, y le tengo que poner para que se autentique, y se dan cuenta que me tengo que ir a autenticar a este servidor como tal. Entonces revisemos, aquí no hay nada. Aquí que ya coloqué mi contraseña, voy a poner el copy, y aquí me dice, mira, ya copié test 1, y aquí lo podemos ver cuánto se tardó y el tiempo y toda la configuración. Entonces le doy un ls, y ahora aquí ya aparece ese test 1, y como tal, si le doy un ll, entonces me va a decir las características de este archivo, que eventualmente fue generado ahorita en la parte de la fecha de ahorita. Pues lo estoy grabando esto aquí en el 8, y me dice con qué usuario, porque ese usuario fue el que dio permisos para que se grabara. Entonces nos damos cuenta que hemos ya utilizado la primera forma en la cual este archivo puede ser copiado. Ahora vamos a hacer una segunda configuración en todo este aspecto. Yo voy a hacer un folder. Entonces recuerden que los folders es con mkdir, y le voy a poner aquí, vamos a poner aquí clase, solo para recordar que estamos haciendo clase, y miren que eventualmente aparece aquí con otro color. Entonces voy a volver a correr el comando de scp-p 2022, y aquí voy a copiar el archivo 2 solo para que veamos lo que habíamos trabajado ya, el usuario que necesito usar para autenticar hacia el servidor que voy. Como tal, voy a poner aquí el dominio o la IP, en este caso va a ser el dominio, y aquí le voy a poner diagonal, y aquí ya le voy a poner que lo necesito ir a meter a un folder que se llama clase. Veamos si así funciona. Entonces hace la configuración, me pide, voy a colocar la contraseña, y pues me dice, mire, tenemos un problema, usted no tiene acceso a ese
folder. El problema que tenemos es que en realidad yo tengo que poner aquí todo el path. Entonces en realidad aquí es home diagonal tcpip diagonal y la clase. Entonces voy a extender solo un poco aquí para que se den cuenta un poquito lo que está pasando. Ahí ya vemos que se ve bien. Entonces ahora voy a volver a probar y me pide de todos modos el tema de la autenticación. Voy a copiar, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, autenticándome la copia, y ahora me dice ahora sí pude copiar. Entonces vámonos aquí, ls, estábamos aquí, vamos a entrar al folder clase y nos vamos a dar cuenta que aquí está el archivo test2. O sea que ahora sí estamos listos con esta configuración. O sea que hago un ll y es el único archivo y que acaba de ser copiado como tal. Des en cuenta pues todo el tema de permisos que tiene, ¿verdad? Es read-write para TCP/IP para tanto el usuario como el grupo, y un read solo para el resto. Entonces aquí pudimos ver pues las copias que nosotros estábamos realizando. Pues es interesante al final del día lo que nosotros estamos utilizando, digamos, dentro de estas configuraciones. Ahora vamos a hacer una segunda, digamos, configuración. Dentro de este yo tengo este archivo como tal, que es eventualmente lo que nosotros vamos a usar como una referencia. Entonces yo voy a hacer un poco, digamos, sencillo el ejemplo ahorita. Entonces vamos a hacer dos cosas. Voy a copiar un archivo, voy a hacer un archivo que aquí se va a llamar touch, y le voy a poner a este archivo mejor prueba 3, solo para llevar una relación. Pues ahora tengo dos archivos, y a este archivo, perdón, para no, le voy a poner aquí un texto. Entonces le voy a poner archivo en servidor de UGAL, ¿verdad? Que es lo que eventualmente necesito mostrarles. Entonces vamos a hacer un clear aquí y bueno, estamos listos con estos dos archivos, uno que se acaba de generar y que se llama prueba 3. Y si hacemos un less de ese archivo, solo para estar seguro, recordemos que el texto dice archivo en servidor UGAL. Entonces ya estamos listos. Me interesa recordar el path donde está, entonces es en home tcp/ip clase. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Estando yo en mi máquina local, esto asumamos que es en casa, ¿verdad? Y esto es en oficina, entonces son dos lugares distintos los que voy a tener. Ese es el escenario que estamos utilizando. O sea, esto es en casa, esto es en el tema de oficina. Entonces lo que vamos a hacer es hacer uso del Secure Copy, pero lo que necesito es, yo necesito ir a traer ahora ese archivo de prueba 3. Entonces recordemos, SCP, parámetros, y yo les había puesto antes lo local y el destino. En realidad lo que va aquí, para que quede claro, es origen y destino. Entonces yo antes les había puesto local en el primer ejemplo para que ustedes comprendieran bien lo que estaba pasando, pero el comando como tal es así: SCP, sus parámetros, origen y destino. Entonces, ¿qué parámetros necesito tener, digamos, dentro de este proceso de copia? Sí necesito tener claro el puerto que tengo que utilizar, solo que miren ahora el cambio. Aquí voy a poner ahora yo el usuario tcp/ip @feed.galileo.edu diagonal, y aquí voy a poner el home, aquí voy a poner el usuario, el tcp/ip, y diagonal voy a poner el folder clase, y diagonal el archivo que quiero ir a traer. ¿Y qué archivo es ese? El que se llama prueba 3, dijimos. Entonces voy a solo correr un poco acá, solo me interesa que les quede claro lo que está sucediendo. Entonces le voy a dar un enter y no he terminado. ¿Saben qué es lo que pasa? Mi comando aún está el SCP, la parte de parámetros. Todo esto es el origen. Entonces yo necesito decirle, mira, yo necesito copiarte hacia algún lado. Entonces yo lo que necesito es simplemente, voy a correr bien estos mis espacios para que ustedes los puedan ver. Entonces ahora le necesito decir cuál es el destino, porque todo esta gran línea es para autenticarme en el servidor y para traer este archivo. Pero ¿dónde lo quiero copiar? Punto. ¿Qué quiere decir punto? Aquí donde yo estoy. Y recordemos que estábamos pues parados en un folder de la configuración, digamos que estaba relacionado al home y al usuario.
Entonces le doy enter, me pide eventualmente que yo ya haga mi logueo y mi autenticación y vemos que trajo el prueba. Entonces voy a hacer un ls. Ahora se dan cuenta en mi path home de ORH, que era donde estábamos, ahora está ese usuario. Si yo le pongo un ll, nos muestra aquí donde acaba de al final del día pues obtener digamos, esta información. Y miren para acá, pues es este archivo que se llama prueba 3. Miren que aquí los owners son los que son owners en este lugar donde destino, ¿verdad? Y entonces es el usuario ORH. Entonces ya pueden ver ustedes la copia. Entonces SCP tiene parámetros que me permiten a mí traer de un lado hacia otro lado algún archivo o configuración propia que nosotros queremos hacer. Vamos a hacer otra parte, otro detalle interesante. ¿Qué otra cosa puede ser interesante con el SCP, que es este archivo, perdón, este comando que estoy utilizando para toda la parte de copias? Pues eventualmente yo pudiera requerir el hecho de que donde yo estoy, por ejemplo, voy a poner, aquí voy a hacer ahora un folder mkdir, y a este folder le voy a poner clase test, solo para referencia. Entonces lo vamos a ver y me voy a ir a este clase test y no hay nada y le voy a dar un pwd. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Importante, me voy a salir ahora de aquí y voy a estar parado en el puro home ORH, y si hago un ls, ahí me aparecen las carpetas, perdón, y los archivos que tengo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Una prueba. Entonces lo que voy a ir a hacer es que desde aquí, ¿verdad?, donde tengo, solo que para hacerlo más fácil y corto, me voy a salir, voy a estar en pwd, en el puro home estoy, pwd. Aquí recuerden que tenemos estos archivos únicos y voy a hacer un nuevo archivo, touch, le voy a poner prueba 4, perdón, y le voy a cambiar o solo poner un tag de referencia para que sepamos que este archivo es, y voy a poner aquí segundo archivo de servidor UGAL. Entonces solo para que quede claro que este es el dispositivo. Entonces aquí estamos parados en home tcp/ip y aquí está el prueba 4, el que dice segundo archivo del servidor de UGAL. Pues estamos listos. Esto ya tiene listo lo que yo necesito ahorita para prueba, y solo voy a recordar y tener a la mano aquí el path, que es el home tcp/ip. Entonces ahora en la copia estoy parado aquí en el puro home, pero recordemos que aquí hay carpetas como esta que había puesto de ejemplo, la que se llama clase test. Entonces yo quiero hacer una copia, entonces puede ser scp-p 2022 y tengo que poner aquí mi origen, el usuario, perdón, tcp/ip arroba el dominio, la IP, digamos como tal, y le tengo que decir dónde lo voy a ir a traer. Entonces del home diagonal tcp/ip diagonal, y dijimos que aquí estaba el archivo como tal que quiero ir a traer. Voy a dar un ls, miren, ahí está el prueba 4. Entonces quiere decir que aquí está prueba 4, o sea, esta es la parte origen, parámetro, toda la parte de autenticación para ir a entrar a este server, el path, tengo que ponerlo explícito, home tcp/ip prueba 4, y la diferencia ahora es que simplemente yo le voy a decir, pero solo mira, yo necesito que lo metas al folder clase test, y le voy a dar enter, me va a pedir la contraseña como tal, espero haberla metido bien, y lo copia. Entonces voy a hacer un ls y miren, el archivo no está aquí. ¿Por qué? Porque en realidad en el destino ahora sí le puse que era en la carpeta de aquí, y si yo pongo ll, aquí está el archivo prueba 4, y si pongo un les de como tal de este, es el prueba 4 y es el que dice segundo archivo del servidor de UGAL. Entonces espero que con esto pues ya tengan un poquito más claro que eventualmente es lo que podemos llegar a hacer. Podemos hacer copias en varios sentidos, en varios, digamos, de varias maneras, haciendo uso de este Secure Copy Shell.
Y eso es como, digamos, de los detalles interesantes. Me interesa que les quede clarísimo que este comando lo pueden ustedes utilizar, digamos, para copiar entre dos servidores que estén corriendo SSH. Y qué bueno que en el ejemplo este servidor de UGAL no usaba el típico puerto 22, porque eso nos dio digamos, la posibilidad de poder agarrar un parámetro para poder mostrar dentro de lo que es la clase. Entonces, ¿qué es lo que en realidad ustedes tendrían que ir haciendo ahora? ¿Qué es lo que tienen que terminar de hacer? Digamos, dentro de estos aspectos es que ustedes comiencen a practicar eso que están viendo. Mira, Oscar, solo tengo una duda, pero el comando siempre voy a estar mandando cosas desde casa o hacia oficina. Digamos, el tema es que si yo corriera el comando SCP desde aquí y lo quiero, digamos, traer hacia acá, yo no tengo en casa cómo llegarle a esta computadora, porque el problema es que yo no sé eventualmente la parte de la IP pública y no me dan acceso normalmente los ISPs, porque yo no estoy pagando una IP pública al final del día para yo poder tener ese acceso que está aquí. Ah, ok, o sea que por eso es que mejor lo hicimos desde aquí para acá, pero vimos que podíamos mandar archivos en este sentido y vimos que podíamos traer desde aquí archivos hacia donde estábamos nosotros, exactamente. Y esa es una de las explicaciones, pues que es como bien importante entender. ¿Qué es importante? Este señor de aquí, para llegarle de manera fácil, sí tiene esta IP pública que me permite a mí hacerlo. Aquí yo no tengo esta IP pública, entonces no hay IP pública y por eso es que hacia acá yo no puedo desde aquí mandar, digamos, información porque no sé exactamente cómo llegarle a esta computadora. Acuérdense que al final esta computadora entonces quiere decir que al no tener una IP pública utiliza infraestructura directamente del ISP y yo no sé exactamente cómo llegarle. Pero en esta vía sí lo tenemos. ¿Qué otras dudas pudieran surgir? ¿Qué otras dudas son importantes analizar solo en este espacio con el tema del SCP? Ya vimos un tema del parámetro, ya vimos que eventualmente podemos copiar varios archivos. Eso tal vez no lo hemos visto, ¿verdad? Que podemos copiar varios archivos a la misma vez, no tengo que hacer uno por uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a copiar. Recuérdense, voy a hacer un cambio de nombre solo para que ustedes recuerden. No, mejor vamos a copiar. Lo voy a copiar el test2 y ahora lo voy a poner con otro nombre. Entonces lo voy a poner, lo voy a poner así, Ubuntu Windows solo, y este es el 1. Y voy a copiar ese otro mismo, pero lo voy a poner Ubu2. Entonces ahora tengo dos archivos más desde aquí. Entonces, ¿cómo es el comando? SCP. ¿Hay parámetros a utilizar? Sí, ¿verdad? Necesitamos poner el puerto. ¿Cuáles son mis archivos origen? Entonces aquí es vwin 1, vwin 2. ¿Y a dónde los necesito copiar? Con un usuario me tengo que autenticar en un servidor que lo quiera colocar, dos puntos, y el path de manera explícito, home tcp ip. Simplemente ahí los voy a dejar para la prueba que vamos a hacer. Entonces aquí estamos, miremos, estamos cabal en home, tenemos solo estos archivos y ahora aquí le voy a dar un enter. Me va a pedir la parte de autenticación, voy a colocar mi contraseña y eventualmente hace la copia de esos dos archivos. Entonces es interesante porque ahora aquí ya están esos dos archivos. Miren, el vwin1 y el vwin2. Entonces puedo copiar. Entonces, ¿cómo responde este comando? Parámetros, todos los archivos orígenes y lo último que aparezca, así como en este caso, lo último que aparezca es lo que él va a utilizar como el destino a donde debe de todo lo anterior utilizarlo. Ahora vamos a hacer una última prueba. Me voy a ir aquí. Me voy a ir al folder clase test, está con este folder y asumamos que por ejemplo este folder tenía varios archivos. Entonces voy a poner aquí solo archivo 1, perdón, le voy a cambiar nombre a este porque no me interesa ahorita. Entonces va a ser el cambio de nombre, es con un move que se puede hacer, miren, entonces archivo 1 voy a copiar
ese archivo arch2, perdón, está mal, porque es arch1 el que tengo que copiar para convertirlo en la copia como arch2, y voy a volver a hacer para copiar un arch3, perdón, y ahora un 4, y ahora un 5, y ahora un 6, y ahora un 7. Entonces voy a hacer un ls y se dan cuenta que ahí están todos, y miren, son un montón de archivos. Entonces, ¿qué pasa? Yo también, eventualmente, hay otra, digamos, hotkey que podemos utilizar dentro de este proceso. Entonces, voy a asegurarme que aquí estemos claros, que aquí en el archivo, ahorita no tengo nada, estoy en el home, y no tengo nada nuevo, a eso me refería, porque tengo mi folder clase, mi carpeta, perdón, mi archivo prueba 4, test 1 y los dos subwins. Pero ahora voy a venir aquí y entonces voy a decir, bueno, necesito copiar ssp menos p, pongo aquí 2022, y ahora necesito copiar, pero en vez de poner los 7 nombres, yo puedo poner asterisco. Entonces, al decirle asterisco es en donde yo estoy. Solo me voy a salir de aquí para que tengamos claro, pwd, en donde yo estoy metido hay archivos, y de esos archivos yo quiero copiar todos. Entonces, parámetros adecuados, asterisco, y ahora sí, tcp/ip arroba fit.galileo.edu, dos puntos, y con que yo lo ponga así, ya él sabe que los va a ir a tirar ahorita al home. Entonces le voy a dar así solo para que sea sencillo, y ahora vamos a poner aquí este comando. Y como se dan cuenta, pues es esto muy interesante dentro de las configuraciones que tenemos. Hizo copia a todos estos archivos. Vamos a verificar si es cierto. Sí, ahora aparecen ahí todos mis archivos como tal con ese, digamos, nombre. Entonces, miren qué interesante lo que uno puede llegar a hacer. Ahora una consulta, Oscar, pero otra cosa que podemos hacer es nosotros podemos copiar toda la carpeta. Sí, podemos copiar toda la carpeta. O sea que estando aquí afuera, nosotros podemos hacer un ssp, recuérdense, la parte de parámetros 2022, y le voy a poner aquí la carpeta, vamos a ver, clase test como tal, y le voy a poner aquí el tcp IP para que se autentique, ¿verdad? fit.galileo.edu, y siempre lo voy a tirar ahorita directamente solo al home. Entonces le voy a dar un enter, ya me pidió la parte de autenticación. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a volver a correr solo esto para que les quede claro. ¿Qué creen que está pasando? Yo estoy haciendo aquí mi configuración, me estoy logueando, pero me dice es que no es un regular file. Exacto, porque yo aquí ya estoy copiando una carpeta. Entonces, ¿qué podemos pensar que vamos a requerir? Podemos poner un man ssp, y con eso vamos a ir a ver el manual, y podemos ir a ver aquí qué opciones nos da a nivel de parámetros a utilizar. Entonces, normalmente cuando yo estoy queriendo copiar una carpeta o estoy con un tipo de estas configuraciones, lo que quiero ir a ver es, miren, ssp tiene un montón de opciones distintas que yo puedo utilizar, ¿verdad? Pero aquí está la "-p", que ya habíamos puesto para el puerto, "-p", este es para mantener, miren, interesante, para mantener, dice preserva el modification times access, ¿verdad? El Q es un quiet mode. Miren, "-r", para que de manera recursiva podamos copiar todos, o digamos, o directorios enteros. Y eso es lo que andábamos buscando nosotros, poder hacer este tipo de configuración. Entonces le vamos a borrar aquí un clear, vamos a hacer un clear como tal, y entonces vamos a repetir nuestro comando, y después del parámetro del puerto le vamos a poner un "-r", para que lo haga de manera recursiva. Le vamos a dar enter, ya nos pide autenticar, vamos a autenticarnos, y ahí está copiando todos los archivos que están como hay. A ver, adivinen, ¿copió todos los archivos internamente de la carpeta o copió
la carpeta completa. ¿Qué piensan que hizo? Detengan el video, analicen y ya contestan. Ok. Entonces, vamos a ver si su respuesta es correcta. Miren lo que pasó. Copió la carpeta completa porque habíamos visto con el manual que eso es lo que hacía. Entonces vamos a ver, aquí está esto y recientemente, no lo logramos ver, pero voy a cortarle aquí un poquito para no seguir agrandando las ventanas. Entonces solo voy a dar aquí Change Settings y eventualmente, solo para que todos por si lo quieren hacer algún día, en Appearance, y entonces aquí le voy a hacer un poco más pequeña la letra, tal vez en un 14 ahorita porque ya entendimos todo. Apply, y entonces ahí sí ya tenemos para poder ver más tranquilo todo lo que estamos analizando. Entonces voy a hacer, perdón, me moví aquí, entonces voy a hacer un clear. ¿Y cuál era el último comando? Ver todo lo que teníamos, y si se dan cuenta ahí está la carpeta. Pero ¿qué pasó? La carpeta ahorita le pone todos los permisos como tal. Entonces eso no es tan bueno. Hay que trabajar todavía toda esa parte para poder eventualmente verlo. ¿Será que la carpeta estaba desde el principio así? Vamos a ver. Así ve, la carpeta desde aquí tiene todos los permisos. Entonces ese es el asunto que tenemos que cuidar al momento de lo que estamos copiando. Y lo último que me falta es esta última prueba, digamos, de fuego. Yo voy a poner aquí y me voy a ir aquí al CD, diagonal bar, W, HTML. Ustedes ya saben que aquí es donde están todos los virtual hosts como tal. Entonces yo quiero aquí, por ejemplo, voy a hacer un folder que se llame mkdir y le voy a poner solo tcp/ip para que ustedes lo puedan hacer. Miren, me deniega. ¿Por qué? Porque la parte de var w no puede cualquiera colocar información ahí, entonces tiene que ser con sudo mkdir tcp/ip. Y ahora me está pidiendo, como use sudo, que me autentique. Perdón. Vamos a ver si puse bien la contraseña. Sí, puse mal la contraseña. Es que sí, tiene toda la razón. Aquí no voy a poder hacerlo porque no tengo un usuario con los suficientes privilegios para poder hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar aquí? Que yo debería de hacer, digamos, la configuración con un usuario que sí me permita hacer esos detalles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar todavía. Que, digamos, aquí pues es sencillo. Ustedes tienen un usuario root, entonces ustedes, si lo están haciendo, digamos, entre su server y su desktop, no les dio este problema, porque ustedes probablemente ya estaban logueados en el server con un usuario que tiene esos permisos de sudo. Entonces, lo que yo quiero pues explicarles es que eso lo podemos lograr para, digamos, hacer el ejemplo completo. Vamos a ver cómo podemos nosotros arreglar esto. Entonces, lo importante es que yo comprenda que una carpeta ahí es la que necesito utilizar. Lo que vamos a analizar es, en el momento que ustedes hayan hecho esta carpeta, y ese va a ser el reto, es cómo resolvemos eventualmente este tema y qué comando de este lado tengo que hacer. ¿Será que desde aquí tiene que llevar algún comando agregado o algún parámetro? Porque aquí nos vamos a ir a meter, si yo doy aquí un LL, que eso sí puedo hacer. Miren que quien es dueño es www.data, porque así lo tengo configurado yo. O sea, que quiere decir que no cualquiera puede al final del día hacer, digamos, todo este tema de colocar información aquí, digamos, como tal. Entonces, por razones de seguridad, es que yo no quiero ahorita convertir este usuario a tema de un sudoer, y tampoco pues eventualmente quiero totalmente pues tener acceso completo a lo que eventualmente podamos tener aquí, sobre todo porque este ejemplo está siendo real, pero no quiero dar mi usuario para que otras personas lo utilicen o puedan comenzar ahí a hacer un brute force attack. Pero el reto está en que yo lo que quiero es que ustedes, desde el que están usando como en casa, que probablemente es su desktop o es otro servidor,
Por ejemplo, aquí hagan un archivo que se llame index, lo vamos a poner así, index text, o perdón, index ssp.html. Y ese archivo como tal, el index ssp.html, es el que yo quiero que ustedes hagan una copia desde aquí. Entonces van a hacer un ssp -p22, perdón, 2022, ese archivo como tal, y aquí lo van a mandar hacia su destino correcto. ¿Y cuál es ese destino correcto? Solo lo voy a poner aquí entre paréntesis para que nos quede claro. Deberíamos de, después de los dos puntos, ponerle el var www.html para que en realidad llegue a donde yo coloco los indexes que ustedes ya saben que están en este var www.html. Y probablemente si tienen alguna otra carpeta, pues entonces aquí iría el nombre de esa carpeta para que se complete. Entonces ese es el reto, eso es lo que ustedes nos van a tener que mostrar y esa va a ser su prueba de fuego. A ver qué tanta investigación logran hacer para eventualmente poder culminar este ejemplo. Recapitulo, ¿cuál es el último ejemplo que ustedes tienen que terminar? Agarrar este archivo que ahora hicimos y que se llama index ssp.html y con el comando ssp más los parámetros adecuados y todo lo que necesitemos, darle los privilegios suficientes para que esa copia a través del Secure Shell llegue desde esta computadora que está en casa hacia la carpeta que al final del día tiene que estar ahí funcionando. Hay algunos que le hacen un workaround. Entonces, por ejemplo, lo que buscan es, pues mire, no me interesa directamente usar desde aquí un usuario que tenga privilegios para hacer este secure copy, digamos, totalmente. Entonces, algunos lo que hubieran hecho es lo siguiente, hubieran resuelto de la siguiente manera. Voy a ir aquí de nuevo al cd diagonal home tcp/ip, como se recordarán, y voy a borrar todo esto. Esto ya no me sirve, entonces aquí voy a hacer un rm para repasar este comando, rm -rf, para que sea recursivo, entonces no me esté preguntando cosas, y para que force, la F es de forzar, force, entonces ya no pregunta todo lo que quiero borrar. Entonces voy a borrar todo, ¿sí? Ah, no lo borró. ¿Por qué no lo borró? Porque en el comando no le puse el asterisco. Ahí está. Entonces ahora sí, ya lo borró todo. Si yo me doy cuenta, aquí, pero aquí ya no hay nada directamente de archivos. Entonces con ls lo vemos. ¿Y dónde estoy? Aquí en el home. Entonces van a borrar todo esto o van a meterlo todo en una carpeta que ya no nos interesa y van a hacer un ssp, que eso hubiera sido un como workaround, -p 2022, y de hecho este es el mejor porque ahí les voy a explicar. Aquí así, y aquí vamos a usar el usuario que teníamos, es un usuario mortal, eso es lo importante. Entonces alguien más hubiera resuelto de esta manera: hacer uso del ssp, hacer uso, aquí tenemos un problema, que no puse aquí bien el dominio. Entonces ahora aquí estamos bien, voy a autenticarme, cosas similares a las que vimos, hizo la copia, entonces aquí en pwd ya la mandé y aquí está la copia. Y entonces lo que puede hacer la gente de manera segura es utilizar un usuario mortal, le llamamos, que no tiene privilegios, para en realidad hacer todas esas copias, meterlas en carpetas o directamente en su home, y a partir de aquí ya vendría internamente el usuario que yo tengo con altos privilegios para poder cumplir con la misión de este archivo que ahorita está en el home de TCP/IP. En realidad ese archivo va en var www.html porque es un index de algún servicio web o de algún sitio que yo tengo, o una simple landing page, pero ese es el tema. Así que bueno amigos, con esto pues dejo aquí la clase. No es todo el periodo, quedan 10 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que resolver esta parte todavía de hacer la copia. Entonces, ¿qué le diría yo para su ejemplificación y para que todo esto les funcione bien dentro de lo que están haciendo ustedes y no tengan los problemas que yo tuve? ¿Verdad? Finalizando acá con lo que se me ocurrió de último darles, usen aquí el Ubuntu Desktop como el que sea el de casa, y aquí al final, perdón, así, estamos bien, voy a subir esto aquí solo para que nos quepa, y aquí utilicen el Ubuntu Server como que es el externo, y con eso
pues ustedes, como si tienen los privilegios, si pueden aquí internamente escalar y todo eso, lo van a poder lograr. Así que con esto pues yo ya me voy a ir despidiendo. Muchas gracias a todos por haber visto esta clase y eventualmente pues con esto estamos con el contenido para esta semana.